Y hablábamos temprano en relación a los Pereda, ¿no? Cómo la vigencia de algunos ejes es perenne, inmune a todos los cambios de época, porque a veces caemos en esta idea de que, bueno, hay paradigmas que cambian, obviamente hay paradigmas que cambian y lógicas que cambian, pero hay cosas eh, que son inmunes al paso del tiempo, que son ejes estructurales, decíamos, los alimentos, como parte a la hora de pensar un país, y otro indudablemente es el hábitat, la vivienda. Podrán pasar las épocas, las generaciones, las consignas, tierra, techo, trabajo, más o menos atraviesa todas las épocas, y el hábitat es más que un techo, es todo un concepto que tiene que ver con las condiciones en las que se vive, la posibilidad de vivir en condiciones dignas, la infraestructura, y las políticas que hacen que eso pueda ser posible o no. En este sentido hubo una experiencia más que interesante que se realizó hace poco, el Foro Alianzas para el Hábitat, que es una movida que tiene alcance provincial, pero que tiene un capítulo Ciudad de La Plata. Se hizo un evento, yo pude chusmear un poco porque se transmitió en vivo, del que participó el intendente Julio Alac, participó Carlos Bianco de la provincia en la universidad, y estuvo allí Luciano Scatolini, hombre que trabaja desde hace mucho con estos temas y con quien estamos en comunicación en este momento para charlar sobre este evento y sobre lo que implica la pelea, el debate por el hábitat, por la vivienda, sobre todo en un momento como este. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente. Muchas gracias nuevamente por atendernos. Teníamos ganas de que nos cuentes un poquito qué es esto del Foro Alianzas para el Hábitat y en general cómo la estamos viendo en este momento en relación a la problemática de la vivienda. Bueno, el foro se hizo en el marco de la coalición internacional de Alianzas para el Hábitat, que es un espacio que se crea a partir de la nueva agenda urbana del año 2016. La nueva agenda urbana son los desafíos que se planteaban los países miembros de Naciones Unidas para poder revertir lo que vos decías, una tendencia que viene consolidándose en el mundo, que tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con la desigualdad en cuanto al acceso al suelo y a la vivienda, y con condiciones de vida que obviamente entendemos que no son las propicias para poder desarrollar una vida digna en comunidad, y esta idea que en algunas constituciones se ha planteado, que es la idea del buen vivir. Entendemos que el hábitat es integrante y constitutivo del buen vivir y de la necesidad que tiene la población, y vos lo decías recién, lo de los alimentos. Esto es una necesidad humana fundamental que cuando uno no lo logra resolver de manera individual, Se el desorganiza Estado, todo. claro, y el Estado tampoco lo resuelve o tampoco acompaña en soluciones que permitan establecer un espacio digno donde habitar. De una manera u otra, las personas, las sociedades, las comunidades lo resuelven de manera espontánea, y a partir de ahí nacen, entre otras cosas, los asentamientos, las villas, los tugurios, las favelas. Hay una situación, ¿qué tal, Luciano, acá, Manuel? Una cuestión que históricamente, bueno, vos tenías toda una población de inquilinos, vamos a decir, y bueno, estaba siempre el sueño de la casa propia, el del suelo propio. Y hoy hay una cuestión como de un retroceso que ya es hasta un anhelo poder ser inquilino, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, no, a ver, ¿qué pasó? Eso, en parte, ustedes saben, yo fui partícipe del gobierno anterior en estas temáticas, y veníamos teniendo insatisfacción en la sociedad inquilina, porque, bueno, si bien estaba la ley, que había sido un gran avance para quienes necesitan alquilar una vivienda para vivir, la ley estaba teniendo dificultades en su implementación, no se implementaba de manera plena. Por ejemplo, tenía un capítulo de vivienda de alquiler social promovida por el Estado que nosotros no fuimos capaces de poner en marcha.
pero después tenía cosas muy positivas como los marcos regulatorios que la ley mismo establecía y que le daban por primera vez a la parte débil del contrato, que quien alquila, derechos que hasta ese momento no existían. Y después, bueno, vino lo que está viniendo, lo que está pasando desde el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Un gobierno que hace tabula rasa con cualquier tipo de conquista de derechos, de ampliación de derechos o de instrumentos que permitan al Estado regular distintos asuntos de la economía. Con la ley de alquileres además hubo un tema, no sé si decir no previsto, pero que evidentemente atravesó, además de este que estás señalando, que fue la inflación, ¿no? Digamos, algunos de esos marcos, en el caso de quienes eran propietarios de pequeños inmuebles o tenían una vivienda en alquiler, generó, como parte además de un bombardeo muy fuerte, una cuestión que, bueno, hizo muy complejo el tema del alquiler, con el tema de la actualización por inflación, ¿no? Sí, a ver, el sistema de la ley de alquileres contemplaba una actualización anual con una mixtura entre la canasta básica de alimentos, Claro. iba subiendo esa canasta básica y el SER. Y obviamente tuvimos y tenemos una economía inflacionaria. Lo que digo a favor de nuestro gobierno, del que dejamos el 10 de diciembre, es que había paritarias libres, que en general los trabajadores formales a la inflación al menos la iban empatando o estaban muy cerca, con lo cual, si bien era un problema el aumento de los alquileres con ese método, el que tenía ingresos formales podía llegar generalmente a Empatar un poco. tener tener el valor del alquiler de manera relativa, ¿no? Digo, sostenerlo relativo porque que me ingresa tanto y salgo tanto en porcentaje de mis ingresos para pagar un alquiler. Lo que hemos experimentado, que todos se llenaban la boca, los del sector que venían planteando la eliminación de la ley y la libertad, ¿no? Esta idea de la libertad, en definitiva, no es la libertad, sino es el triunfo del mercado, el triunfo de los que tienen más poder, el triunfo de los dueños históricos de la Argentina, es que iba a haber mucha más oferta si salían las restricciones, si salían las regulaciones estatales y con más oferta iba a bajar el precio. Y se experimentó, hay trabajos muy serios en ese sentido, que si bien existe más oferta, el precio en términos relativos, vuelvo a insistir, subió más de un 25% que el que tenía con la ley de alquileres. Ujú. Luciano, estamos hablando con Luciano Scatolini, él fue secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. ¿Esto cómo impacta, no? Esta situación en las vidas, digo, a ver, que una persona tenga ya como parte de su rutina, saber que en 2 años tiene que estar por ahí viendo de mudarse, a veces de mudarse, no sé, a la otra punta de la ciudad o a otra localidad, en lo que es la organización de la vida, ¿no? Digo, pensemos a alguien que lleva a su hijo, a su hija a la escuela, que buscas que la escuela sea más o menos por el barrio, para que también los amigos, todos sean en el barrio. ¿Qué pasa? ¿Cómo han cambiado las lógicas de vida, ¿no? A partir de esto. Bueno, estamos asistiendo a una gran desorganización de nuestras vidas, de la vida comunitaria. En todos los aspectos se ha generado una sensación de vulnerabilidad muy grande para la sociedad, que no solamente tiene que ver con sostener el espacio donde podamos vivir por más tiempo, incluso te digo que esta libertad de formas que hoy se plantea con los alquileres puede implicar que al año te termine tu contrato y no Claro. tengas Sí, sí, sí. la posibilidad de renovar y seguir en el lugar donde hayas alquilado, cuando en el modelo anterior una de las bondades que tenía era que había subido de 2 a 3 A tres años el años de plazo mínimo. para poder alquilar, pero que en general este triunfo de las supuestas libertades, y lo pongo en esos términos, lo que está dando como correlato en nuestro día a día
es esta desorganización en la cual no sabemos no solo si vamos a poder vivir donde vivíamos, si se va a poder sostener el empleo que teníamos, si teniendo el empleo vamos a poder tener la posibilidad de discutir con nuestras patronales mejores condiciones laborales, o si eso nos va a llevar a través del miedo a tener que callarnos y volver a alguna etapa de la historia en la cual por miedo no podíamos cantar una marcha, por miedo no podíamos ir a un acto, por miedo no podíamos discutirle a alguien que tuviera más poder que nosotros alguna situación de injusticia. Y también, obviamente, en las condiciones materiales de vida que hace que incluso quienes pueden sostener el empleo en estas situaciones tan precarias que nos ha instalado este gobierno anarcocapitalista, no no alcanza el dinero para poder calefaccionarnos en el invierno, para poder garantizarnos los servicios básicos, para poder ir a un supermercado a abastecerse de los alimentos cotidianos que se necesitan. Parece que se inscribe dentro de una lógica, lo habitacional, dentro de una lógica de depredación del ser humano, del sálvese quien pueda, a un nivel muy aberrante que yo pensé que realmente voy a cumplir 50 años y yo pensé que no lo iba a vivir, que no iba a vivir una realidad como la que estamos viviendo y que lamentablemente entiendo que se va a empeorar. En este sentido, no sé si en este sentido, es parte de la pregunta, nos llegan habitualmente noticias de crisis habitacionales en Europa, situaciones que se plantean como particularmente críticas, por ejemplo, en Holanda, en Países Bajos, donde hay una ley de alquiler asequible que generaron, o en España, donde estaba leyendo testimonios de gente que decía que no conocía a nadie menor de 35 años que viva solo, por ejemplo. Uno a veces dice, uy, vamos a eso donde a partir de las lógicas tipo Airbnb, las cuestiones del alquiler sin plazos y sin otra razón que el ganar más dinero, horadan en la capacidad de hábitat. Y por otro lado también pensaba, bueno, ahí no hay espacio, no hay lugar, es todo mucho más chiquito. Comparado Sí, con un sí. país como el nuestro, donde hay grandes extensiones territoriales sin utilizar o subutilizadas o en condiciones precarias. Entonces la pregunta por ahí era, ¿en qué medida eso que está sucediendo en Europa es un espejo donde mirarnos y por el cual preocuparnos? ¿O no? ¿O en realidad acá las amenazas tienen que ver con otra cosa? ¿Y cuánta diferencia puede hacer esta condición que tenemos de ser un país con un montón de territorio sin usar o subutilizado? Lo primero, una reflexión que tiene que ver con la autocrítica, ¿no? En términos políticos, en términos personales, en términos de espacio de gobierno al que yo pertenezco. Evidentemente, nosotros, digo, los que venimos propiciando ideas y trabajando desde una visión del campo nacional y popular, no tuvimos en nuestros gobiernos, bueno, en estos años de democracia han sido bastante los años de gobierno en las que nuestro signo político estuvo a cargo de la administración nacional, la capacidad de poder transformar de una manera decisiva esta situación que como tendencia mundial, y lo decía antes y vos lo ratificás, se viene dando, que tiene que ver con la inequidad territorial. Para poder revertir la inequidad territorial hay que distribuir de otra manera las rentas y beneficios que genera el desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades de por sí, que se da de una manera necesaria, genera riqueza y esa riqueza, cuando no se distribuye equitativamente, provoca desigualdad, la desigualdad en inequidad territorial, y inequidad territorial en sectores que acumulan bienes y servicios que generan las ciudades y sectores que quedan excluidos de esos bienes y servicios y se va hacia los márgenes de las ciudades a resolver su forma de vivir de la manera que puedan. Bueno, ese sistema de ciudades que se instala en el mundo
en general y en algunos lugares de una manera mucho más aberrante. En la Argentina también ha sido un patrón de crecimiento. De hecho, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que se crea en el Sí. 2017, contabiliza 4.200 barrios populares en el 2017, contabiliza 5.400 en el 2022 y hoy estamos superando los 6.000. Con lo cual, ¿a qué Sí, viene sí. esta reflexión? Generamos el relevamiento y el diagnóstico, pero a la hora de abordarlo el problema se agrava. Sí, a ver, también digo en beneficio de nuestras decisiones de gobierno. Nosotros creamos el FISU, el Fideicomiso de Integración Sociourbana de Ujú. Barrios, que es algo que también ahora dejó sin efecto el gobierno de Milei. Ese fideicomiso que se nutría en base a esta idea de la redistribución de la renta, de los recursos del dólar país, por ejemplo, o de los recursos a las grandes fortunas, también nutría una recaudación para que el Estado pueda urbanizar estos barrios populares e incluso se pueda adelantar a la existencia de barrios populares generando loteos accesibles, Ujú. generando suelo urbano accesible. A ver, para retomar tu reflexión y tu pregunta, la Argentina no tiene un problema estructural como otros países de densidad en el uso del suelo, porque somos uno de los 5 países menos densamente poblados del planeta, ¿sí? Con lo cual el Espacio hay, factor digamos. tierra no debería ser un problema a la hora de resolver el acceso al suelo. A ver, la vivienda es una consecuencia de algo preexistente que es acceder a suelo urbano de calidad. Entonces el acceso al suelo no debería ser un problema en la Argentina. Y por otro lado, sí somos uno de los 10 países más urbanizados del planeta, o sea, Ujú. donde esto quiere decir que la sociedad argentina elige por gran mayoría, en el 92% de los casos, vivir en conglomerados urbanos. Otros países tienen otras dificultades de alta densidad, también, por supuesto, inequidad. Siempre la base es la desigualdad, siempre la base es la incapacidad que tienen los estados, los gobiernos, las políticas públicas de reequilibrar situaciones que el mercado desequilibra por naturaleza. No hay una lógica. Me hace acordar un poco esto que algunos planteaban en su momento con esto del pensamiento único en los 90 y el consenso de Washington, ¿no? De que el derrame, ¿no? Que había que acumular mucho en la pirámide, mucha riqueza, muchos recursos, y eso iba a derramar de manera natural, por caída libre, hacia los sectores más desprotegidos y les iba a dar beneficios. Lo que está comprobado a lo largo de nuestra historia es que cuando se acumula, me acuerdo que mi viejo decía, que vos lo conociste Ujú. mucho, y se apreciaba y se apreciaban, el problema no es la pobreza, es el exceso de riqueza, decía mi viejo. Y claro, es esa acumulación en la punta de la pirámide que es mentira que después derrama. Una Ok. vez que los más poderosos, los más ricos, los que logran mejores beneficios por decisiones que los gobiernos toman, nunca entregan o dejan caer ni siquiera las migas para los más pobres. Nunca va a ser suficiente. Siempre se va a querer ir por más y bueno, incluso a nivel de la economía mundial se ve eso, tenés cada vez Sí, menos con las amén de que cosas. vos digas que tenga que derramar y que otros tengan que vivir de lo que vos derramás, ¿no? Claro, sí. Suponiendo que eso suceda. Aun cuando fuera deseable, no es lo que sucede, que también es cuestionable si ese fuera un modelo deseable, pero bueno, sí, es tal cual. Esto de alentar inversiones a cualquier costo, de sacrificando condiciones de vida, condiciones laborales, suponiendo que eso va a redundar luego en una cuestión que caiga, es viejo, no tiene nada de nuevo, eso también, ¿no? Porque acá se están vendiendo con envase nuevo cosas que son viejísimas. Pero en el medio lo que viene pasando es un poco esto que estábamos charlando, que la situación se agrava, y se agrava eh, a pasos agigantados. Yo miraba justamente este foro y las cosas que se describían, la OPISU,
el detalle de algunas obras. ¿Qué posibilidades hay de avanzar habiéndose perdido una oportunidad, vos mismo lo decías, o una serie de posibilidades en momentos de que estas miradas puedan estar desde el Estado Nacional? ¿Cuál es el margen de acción que tiene un Estado provincial, municipal, para llevar adelante políticas en este sentido? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque creo que ahí además, ahí está la génesis del problema y también está el alcance y la solución. A ver. Eh, yo tengo una gran desilusión con las políticas locales. A mí me tocó desde la Secretaría de Desarrollo Territorial trabajar con los 2.200 y pico de municipios que tiene la Argentina. Ujú. Y bueno, lo que tratamos fue de generar capacidades institucionales locales para poder tener las herramientas que vayan revirtiendo a partir de decisiones políticas, que son ordenanzas, que son leyes provinciales, esta matriz desigual que tienen nuestros territorios. Si vos no tenés instrumentos, por ejemplo, en lo local de captación de plusvalías urbanas, es muy difícil redistribuir renta por autorizaciones de barrios cerrados, de Claro. shopping, de centros comerciales, de cementerios privados. Ahora, si vos tenés una herramienta de captación de plusvalía que le permite al gobierno municipal, cuando autoriza un desarrollo que va a generar una renta extraordinaria fenomenal, que un porcentaje de esa renta, que es una renta inmerecida porque no hay esfuerzo del propietario, sino una decisión administrativa que autorice ese uso, podrías recuperar una parte importante de esa renta extraordinaria y la volcaras hacia generación de suelo urbano, hacia urbanización de barrios, hacia mejoras de infraestructura, lo que fuere, estarías estableciendo un mecanismo redistributivo endógeno desde lo local que no requiere fondos extraordinarios, requiere poder posicionar al municipio en un lugar de actor central en el modelo de decisión de cómo se va a urbanizar la ciudad, que es el rol que además le corresponde a los municipios en nuestra organización constitucional de un Estado federal. Y la experiencia triste, lo vuelvo a decir, que yo tuve fue que a pesar de que hicimos un esfuerzo por tener leyes provinciales, en la Argentina solamente hay 4 provincias que habían legislado sobre planificación y ordenamiento del territorio. Después nosotros, con un programa que armamos, logramos que 3 provincias más dicten leyes que tengan estos marcos de lo que te cuento, pero solamente logramos que 50 municipios de los más de 2.200 establezcan instrumentos de gestión de suelo para empezar a hacer la primera ancla de un modelo más equitativo en cuanto al acceso a la ciudad y a la vivienda. Tremendo ese dato, ¿eh? Es muy triste y pusimos muchos recursos además para eso, no es que, no, que era solamente la voluntad. Nosotros establecimos un programa, pusimos recursos materiales, tanto informáticos, sistémicos, humanos. Sí capacitamos más de 3.000 trabajadores y trabajadoras municipales con diplomaturas, con capacitaciones muy interesantes, y no logramos revertir esta férrea, ¿cómo decirlo? Hay una Costumbre. lógica en las ciudades en las que a la política la gobierna el mercado inmobiliario, en todos los lugares. Y esto tiene múltiples causas. La más terrible tiene que ver con la corrupción, con el urbanismo, y la verdad que no hay que decirlo sin eufemismo, sin ponernos colorados. Lamentablemente las políticas urbanas también son parte de las cajas de la política, las cajas no contadas, las cajas no vistas, las cajas invisibilizadas. Eh, Cada vez que se hace una aprobación de un nuevo barrio, de una urbanización cerrada, hay intereses espurios muchas veces de la política, no importa el color político que sean los gobiernos locales. Y hay una sociedad que no mira atentamente esto, que le pasa inadvertido. En La Plata, en el gobierno de Garro, se autorizaron desde lo local 400 barrios cerrados. En La Plata, en 8 años, 400 barrios cerrados se autorizaron.
nadie se enteró de esto. Esto es una depredación, es un drama en términos urbanísticos sin precedente. Es un drama sin precedente que se hayan autorizado 400 barrios cerrados en La Plata de la manera que se autorizaron. Y a su vez tenemos más de 200 villas de asentamiento. Con lo cual está claro que esa idea que podría haber sido sana de autorizar barrios si se hubieran autorizado de buena manera, Parte urbanísticamente de en una el marco de planificación, sí. educación, exacto, de una provisión sana de bienes y servicios para esos barrios, con inversión privada, por supuesto, porque el que se beneficie es el desarrollador privado. No solamente no se logró esa calidad y esa planificación, sino que no se generaron los recursos para evitar que haya más villas de asentamiento que se urbanicen las que Claro. existían. Sobre todo, perdón, cuando hablábamos antes del... ¿A dónde fue a parar la plusvalía de los 400 barrios cerrados que se aprobaron en la gestión de Garra en La Plata? Nadie se lo está preguntando. ¿Dónde están las 400, la plusvalía? Si yo le saco números, son cifras que son un solo barrio de esos, uno solo, de los 400. Yo hice algunos cálculos porque uno entiende cómo funciona el mercado inmobiliario y demás. Generó una ganancia para el desarrollador en la venta de los terrenos de más de 10 millones de dólares. Uno solo de esos barrios. 10 millones de dólares. De ganancia. Limpia. Es lo que el desarrollador compró la tierra, el desarrollador hizo alguna infraestructura, el desarrollador vendió. Tomás las diferencias entre lo que le salió comprar la tierra, hacer las infraestructuras y lo que se vendió cada lote, la ganancia fue de 10 millones de dólares. Ahora, perdón, esos... Digo, si vos multiplicás 10 por los 400 y sacás un promedio, Sí, bueno, sí. ya tendría que haber habido en esta ciudad en 8 años una cantidad de recursos Una explosión de extraordinarios. infraestructura y de planificación. Sí, a ver, planificación y decisión política de manejar transparentemente esas autorizaciones para que pueda volver hacia la sociedad en recursos, en suelo, lo que sea, la plusvalía que se genera. Es muy interesante, porque yo había hecho la pregunta imaginando una cuestión al revés, ¿no? Pensando qué difícil hacer estas cosas sin una política nacional. ¿Qué margen habrá desde las políticas provinciales y locales? Y en realidad lo que vos nos estás contando es una experiencia inversa. ¿Sí? Bueno, es imposible sin una política local, digamos, es imposible sin una definición que aparentemente está lejísimos de este dato de 50 sobre 2200, que se pongan a hacer este tipo de, al menos a plantearse este tipo de desarrollos, a impulsar leyes, es... También, ¿qué pasa? Me quedaba pensando en el dato recién que decías de estos barrios, de dónde quedó esta plusvalía. ¿Cuánto de eso después se vende o es simplemente una recapitalización? Porque la construcción tiene una particularidad que es que vos entrás en pesos y convertís en dólares, ¿no? No, hay mucha gente que compra como inversión, pero en general Digo, porque uno ve, por ejemplo, yo lo veo trabajo en Buenos Aires y ve lo que ves a veces cuando volvés por la zona ahí del Bajo. Es mucho edificio vacío. sí, Edificio sí. terminado y las ventanitas siempre apagadas. es escasa sin gente y gente sin casa. Claro. Bueno, pero no es el fenómeno del loteo, de este tipo de loteo. Ajá. Este tipo de loteo puede tener una primera venta especulativa o de ganar con el suelo, con la valorización del suelo, pero el resultado en general de la tierra es que no queda a la expectativa, sino que se vende para construir. Ah, bien. Bien. Luciano, en el marco de todo esto que estamos hablando y de las posibilidades ahí que nos estás un poco también ampliando la mirada respecto a lo que se puede, entonces podríamos concluir que sí se pueden hacer un montón de cosas, aún desde los espacios y desde los estados locales. Y a ver, así como te cuento lo negativo que viví en esta etapa y una sensación de frustración, también te cuento que ha habido experiencias muy buenas desde antes. Yo me acuerdo en el año 2009 lo conocí a Jorge Barrachia, que era intendente de La Trenquelauquen, un Trenquelauquen, médico. claro, sí.
Y Jorge Barrachia, sin ley de hábitat, porque todavía no existía en la provincia de Buenos Aires la ley de hábitat, sin fondos nacionales, sin fondos provinciales, solamente utilizando las herramientas locales que se pueden utilizar, entre ellas generó la primera ordenanza de captación de plusvalía en la provincia de Buenos Aires del año 2009, hizo una revolución urbana en Trenquelauquen, generó una ciudad satélite, más de 2.500 lotes, el valor de un lote en la ciudad, que en el mercado en ese momento valía 50, 60 mil dólares, con el resultado de sus políticas pasó a valer 12 o 15 mil y además con gente que podía pagar ese lote en cuotas, armó una desarrolladora local, municipal, una inmobiliaria municipal, digo, lo hizo todo con decisión, la decisión de un hombre, la decisión de un hombre honesto, un hombre sabio, de un hombre que tuvo la vocación y los huevos, perdonen la expresión, para decirle al sistema de acumulación de riqueza que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver, porque esto viene del fondo de nuestra historia. La tierra ha sido la manera de ordenar y de desorganizar, retomando lo que vos decías, la vida para el futuro de nuestros hijos, porque ha sido la manera en la que personajes como Roca, que hoy son reivindicados, entregaron las grandes extensiones de tierra a unas pocas familias en la República Argentina. Y ahí está la base de nuestra historia, en esa distribución absolutamente injusta y desigual de la tierra, que arranca justamente con Roca, el resultado puesto en nuestras ciudades de ese modelo roquista. De esa desigualdad. Bueno, y a eso iba al menos mi última pregunta, no sé Manu si querés después agregar algo, de pedirte, ya sea en planos locales, recién nos acabas de relatar una, viniendo a la actualidad, alguna experiencia que te parezca interesante difundir y conocer de política, más macro, más micro, cosas que, bueno, uno se pueda ir diciendo, más o menos es por ahí, si pudiéramos ampliar esto, multiplicar esto, estaríamos encontrando alguna de las respuestas que necesitamos. Sí, yo les voy a pasar también un PDF, un librito que escribimos con Juan Ignacio Duarte en el año 2019, que se llama Hábitat, un desafío de todos, en donde repasábamos buenas experiencias locales en materia de hábitat. Y ahí mencionábamos, por ejemplo, la experiencia de un municipio chico del interior como Alberti, Uh-huh. en donde entre Alberti, entre otras cosas, lo que plantea no solo tiene que ver con bancos de tierra, generación de bancos de tierra y de mecanismos de consorcios urbanísticos, sino también con, por ejemplo, utilizar una herramienta que tiene que ver con a la pregunta que hacías recién, que tiene que ver con los lugares deshabitados, que hay potencial de uso, pero que por especulación quedan deshabitados. Las leyes provinciales que están hoy vigentes, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, permiten a los gobiernos locales generar una sobrecarga impositiva, quiere decir esto, cobrarles un impuesto que va en forma ascendente para presionar a quienes son propietarios especulativos de tierra o de vivienda. Y eso implica que ante una presión tributaria increciendo cada vez más fuerte por el uso no productivo de ese suelo o de esa vivienda, puede terminar incluso en una expropiación por parte Uh-huh. del gobierno local, ese inmueble desocupado, deshabitado o no puesto en el mercado para alquiler, por ejemplo. Y bueno, esa herramienta existe en la provincia de Buenos Aires, la pueden tomar los municipios y son muy pocos. Uno es el de Alberti, me tocó acompañar a Ferraresi en hacer una ordenanza para Avellaneda en ese Uh-huh. sentido, un par de años, que tuvo unas resistencias terribles. La ordenanza de Avellaneda fue tapa de Clarín, de La Nación, bueno, Bueno, prácticamente era todos los un fantasmas antihéroe. juntos, me imagino, sí, agitándose frente a ese tipo de Entonces, iniciativas. digo, eh, es muy difícil también, me pongo en el lugar de hombres y mujeres que gobiernan ciudades y sobre todo con tendencias de los medios hegemónicos y de los poderes fácticos de la Argentina a demonizar cualquier intento o que se vislumbre cualquier medida que pueda ser una medida
que intente generar sobre la propiedad privada una visión de ponerla en función social. Luciano Scatolini, exsecretario de Desarrollo Territorial, Política de Suelo y Urbanismo. Vamos a buscar ese libro y porque también entendemos que la difusión de este tipo de experiencias e iniciativas, además de los diagnósticos y el marcar la enorme cantidad de problemas que hay, es parte de la tarea que al menos desde los medios de comunicación como este podemos hacer para aportar a este debate que, insistimos, es eterno, atraviesa realidades, generaciones y es siempre el mismo, ¿no? Desde Roca, decías vos, para atrás, hay cuestiones que son básicas de la organización social, de la organización de las personas y que tenemos que tratar de mantener siempre en agenda. Bueno, desde ese lugar también el reconocimiento por movidas como la del otro día y por la posibilidad de tener estas charlas de vez en cuando. Y si me dejan terminar, Sí. un homenaje a Osvaldo Bayer, que bueno, se nos fue hace algunos años y que tenía tan claro y de que está en la base de nuestra sangre, de nuestro pueblo, que es el fenómeno de poner a Roca en monumentos, en lugares centrales, reivindicarlo, cuando no solamente había arrasado con las comunidades originarias, sino también con una esperanza de una Argentina más justa y más igualitaria, y por eso don Osvaldo militaba tan fuertemente sacar a Roca de los monumentos y de los nombres de las calles. Todo tiene que ver con todo y bueno, no, hablábamos también en relación a los nombres que se repiten a lo largo de la historia. Abrazo grande y ojalá podamos volver a charlar pronto, porque el tema es realmente inagotable. Abrazo para todos ustedes, saludo a la audiencia y los felicito por esa resistencia comunitaria que hacen desde la radio. Bueno, muchas gracias igualmente también por estar siempre ahí charlando de estas cosas. Ahí pasaba entonces Luciano Scatolini, ex secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, contándonos algunas experiencias y algunos conceptos que van por detrás de los emergentes que vemos siempre, ¿no? Cuando está cada vez más complicado alquilar, cuando hay cada vez más barrios, este dato que también que nos tiraba, el registro de barrios populares que va marcando de 4.000 y pico a 6.000 en unos pocos años. Bueno, situaciones que se agravan, que a nivel mundial se agravan, por distintas razones que tienen todas más o menos base en lo mismo, pero que en este país con tanto espacio para ocupar es particularmente grave. Y esto que nos decía respecto al papel clave de los gobiernos locales en este debate que yo... Sobre todo, yo recordaba en el caso de que mencionaba hoy el FISU, ¿no? El Fondo de Integración no casualmente Sociourbana. le sacudieron Pero fuerte al FISU. Que la persona que viene del gobierno de Milei se encuentra solitaria y dice, esto debe haber sido lo único que funcionó del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que había estado Fernanda Miño, creo que era la... Que formó parte también de este foro del que hablábamos al principio y sigue también contando estas experiencias y dando estas discusiones. Bien, eso. 11:49, 221-47